Bienvenidos. Retomamos el estudio con el personaje tan importante para las 10 tribus de Israel como es el caso del profeta Eliseo, heredero de esa representatividad divina en la tierra que dejó Elías al ser tomado por el torbellino y ser llevado al cielo. Eliseo era un discípulo amado, cercano a Elías, que evidentemente fue educado y enseñado por este. Y existen ciertas particularidades en este personaje y en este periodo histórico y en estos lugares históricos que son convenientes de resaltar. Momentos antes de ser tomado en el torbellino, dice la escritura que venían juntos de Gilgal y que descendieron a Betel. Me quiero detener un momento para resaltar algo poco mencionado dentro de las teologías contemporáneas, y es mostrarles la inquietud de la importancia arqueológica, mística y la importancia testimonial de Gilgal. Gilgal tiene un aporte histórico muy importante. De hecho, es el lugar donde se envió los 12 espías. Es el lugar donde el pueblo de Dios puede haber sido castigado por 40 años de vagar por el desierto. Es el lugar donde cruzó el pueblo bajo la dirección de Josué. Es el lugar donde se alzaron las 12 piedras como señal de este cruce. Es el lugar donde se celebró la Pascua. En Gilgal ocurren los acontecimientos históricos relevantes dentro de la cultura general. Esa generación se dispuso a entrar en la tierra prometida y dejar de dar vueltas por el desierto. En ese lugar se ungieron reyes. En Gilgal se detuvieron las aguas del Jordán. En Gilgal Eliseo mejoró la comida envenenada. En Gilgal, como dije, el pueblo de Israel celebró la Pascua y el otro día comieron los frutos de la tierra. En Gilgal quedó atrás toda la rebeldía y la rebelión del pueblo de Dios en el desierto. También es un lugar donde había una escuela de profetas. En Gilgal también Eliseo multiplicó la comida de manera que alcanzó y sobró. Es importante también resaltar un hallazgo que ocurrió hace poco, que es conocido como Refaín Gilgal. Refaín significa gigantes. Son restos megalíticos en las tierras bíblicas, o la rueda de los gigantes, un misterio que encierra las piedras de Gilgal Refaín, un círculo de piedras gigantescos más grandes que Stonehenge, un lugar de culto, una joya megalítica. Este círculo de piedras de 5000 años puede parecer como un montón de piedras en la tierra, pero si se mira desde arriba se verá que 4200 piedras volcánicas forman en realidad algo muy interesante, conocida como rueda de gigantes de Gilgal. 5 muros de piedra dispuestos en un patrón circular para formar un monumento que atrae a investigadores y arqueólogos de todo el mundo a los altos del Golán. Un monumento antidiluviano que deja en evidencia la existencia de gigantes llamados Refaín que existieron antes del diluvio y dejaron este lugar como una muestra para el futuro de su existencia. El hallazgo reciente y estudiosos piensan que debajo de este lugar pueden haber sepultados muchos de estos gigantes, lo que va a ser un gran golpe para la arqueología mundial, que ha sido siempre encubierta por los poderes fácticos. También es importante que entendamos que Orión es la constelación donde está establecido el trono de Dios y de donde vendrá el ejército libertador a poner fin al sistema del gobierno de las sombras. Y es conocido dentro del mundo arqueológico y dentro del mundo de los que han estudiado un poco más profundamente la arqueología relacionándola con las estrellas. Muchos de ellos han llegado a la conclusión de que las 3 pirámides majestuosas de Egipto, Keops, Kefren y Misorino, tienen una disposición matemática, mirando hacia el cielo, emulando la constelación de Orión. Todos los cálculos matemáticos, físicos y científicos, esta coincidencia. También en las culturas indoamericanas existe una gran relación entre la constelación y las disposiciones de los edificios. Para que los que no conocen esta constelación, es muy visible en el mundo, ya que es conocido como las 3 Marías o los 3 Reyes Magos. Pero pocos se han detenido a darse cuenta de que también tiene una relación con Tierra Santa.
En Tierra Santa existen 3 lugares altamente sagrados, y estos 3 lugares son Jerusalén, Betel, que el lugar Betel fue siempre el lugar donde se manifestó Dios normalmente a los patriarcas iniciales como Abraham, como Isaac, como Jacob. Y tenemos Gilgal, que sería toda la energía de la estructura antidiluviana de los Rafaín, y el posterior lugar elegido para la escuela de profetas y el lugar predilecto de Eliseo y Elías y los profetas que le sucedían. Por lo tanto, estos 3 lugares sagrados, si matemáticamente se superponen con las pirámides y al mismo tiempo con la constelación de Orión, coinciden perfectamente, dando a demostrar de que existe un manejo conceptual del origen estelar del planeta Tierra, el origen estelar de nuestra cultura, el origen estelar de los dioses, que no son otra cosa que ángeles caídos, y un origen religioso de fondo entre estas 3 ciudades importantes, que sería largo adentrarse para detallar el significado de cada una de ellas. Volviendo al asunto de Eliseo, antes de ser tomado Elías por el torbellino, venían junto a Eliseo de Gilgal y coincidentemente descendieron a Betel. Todos conocemos el resto de la historia, que ya lo vimos en la vez pasada, tomando el momento en que Eliseo presencia el arrebatamiento maravilloso de Elías, y él recoge el manto y con ese manto golpea las aguas del Jordán y es recibido en el otro extremo por los profetas que presenciaron también a la distancia este arrebatamiento. Es importante resaltar ciertos puntos de la historia de Eliseo. Cuando en una ocasión subió a Betel, unos muchachos bastantes en número le gritaban: calvo, calvo, sube acá. Y este los maldijo en nombre de Jehová. Y unos osos aparecieron y mataron a 42 de ellos. Esto es importante de tomar en cuenta, porque siempre hemos pensado y relacionado, quizás no de la forma apropiada, que el profeta de Dios es muy similar al sacerdote budista, al contemplativo lama, seres que entre comillas manejaban una pasividad prácticamente imperturbable. Pero si somos objetivos, porque la idea es que no nos hagamos falsas imágenes de los representantes históricos de Dios, son personajes que en muchas ocasiones, y estas cosas están escritas para ser analizadas, en muchas ocasiones recibimos ofensas o burlas por una condición física o social, moral o discriminatoria simplemente. Y cuidado, el hombre de Dios puede disparar en una forma inconsciente o gatillar de una forma inconsciente un efecto karmático que hará que aquel ofensor sea drásticamente castigado. Podría dar testimonio de muchas cosas que me han tocado presenciar en mi vida, pero en los más de 170 temas jamás me he detenido a dar un testimonio personal, porque no es la idea. Pero sí quiero resaltar el hecho de que existe tanto ese riesgo para aquel burlador, como para aquel escarnecedor, como para aquel abusador, que el hombre de Dios entregue a ese personaje en sus manos, pero ya con una tendencia al juicio, ya con una tendencia al castigo. Lo entrego en tus manos, Señor. Ya lleva una tendencia a que Dios escuche eso y le ponga atajo. En este caso sucedió esto de los osos, y era importante que ustedes lo pudiesen entender. En otra ocasión se encontró con una viuda que incluso le hacen notorio de que el finado había sido un muy buen hombre y que había sido un seguidor de Jehová y fiel, por lo tanto, y que ella había quedado desamparada. Por lo tanto, era como una injusticia divina, en cierto modo. Estaban pasando una pobreza tremenda, y a tal extremo que había entregado sus hijos prácticamente en venta. Realiza el famoso milagro de que ella se encierre y haga que sus cercanos le presten y le pasen todas las vasijas que hayan alrededor, y se encierra ella
a rellenar de una por una en la oscuridad de su habitación las vasijas, y las llenó todas. Y Eliseo concluye: ve y véndelas y soluciona tus problemas. Esto de lo material relacionado con lo espiritual es una cosa muy delicada, muy fina. Es como cuando Cristo le dice que vaya a Pedro y saque de la boca de un pescado una cantidad de dinero para pagar unos impuestos. Es como el menosprecio por el dinero por un lado, y lo necesario que es también para mantenerse dentro de esta sociedad. Y en eso debemos entregarnos a Dios, como dice una parte de Cristo, no afanarnos, sino que Dios perfectamente puede hacer milagros económicos en nuestra vida. Y cuando hablo de milagros económicos en nuestra vida, estoy hablando de supervivencia. Pero bueno, vamos a adelantarnos otro poco para ir resaltando las cosas importantes. Hay un caso de la mujer sunamita. Le pidió a su esposo, porque siempre veían transitar a Eliseo en sus diversos peregrinajes, y ella le dice a su esposo: este es un hombre de Dios, podríamos acogerlo, y cuando le toque peregrinar por este lugar, podríamos tenerle una habitación para que se aloje y atenderlo. Pues bien, se ganaron la simpatía de Eliseo con este gesto afectuoso de parte de ellos. Y es tal que Eliseo en un momento determinado le dice: ay, ¿qué puedo hacer por ti, mujer? Bueno, ella le hace un comentario, evidentemente no esperando respuesta, porque era muy grande. En el caso de hacer una petición era muy grande. Ella dice que ya está su esposo de edad avanzada, ella casi también entrando en un periodo de edad avanzada, y no tienen descendencia. Entonces Eliseo le contesta que el próximo año, en esta misma fecha, vas a tener un hijo. Fue así realmente. Esta mujer tuvo un varón, felizmente fue recibido y le dio alegría a esa familia. Pero sucede que transcurrido el tiempo, aproximadamente entre 10 o 12 años, este muchacho falleció. Esta mujer, que en ese transcurso de tiempo había perdido momentáneamente el contacto con Eliseo, sale a buscarlo y le suplica que haga algo, porque no encuentra sentido que Dios le haya dado un hijo para quitárselo en tan corto plazo. Bueno, el relato nos dice de que Eliseo realiza el maravilloso milagro, en resumen, de la resurrección, dando todo un ceremonial que no vamos a adentrarnos, pero hace el milagro de volverlo a la vida, que es palabras mayores en cuanto a milagros. Después vuelve a Gilgal nuevamente, y aquí hay cosas bien notorias. Cuando uno estudia los textos, se da cuenta que hay periodos donde Eliseo se desaparece de la historia. Hay varios periodos históricos donde él desaparece por 6, 10 y así sucesivamente varios años, y reaparece bajo ciertas circunstancias que incluso es en el momento en que la escritura lo retoma, por decirlo. Bueno, él vuelve a Gilgal, y en ese momento aparece en escena un sirio llamado Naamán, que tenía un problema, que tenía muchos bienes, era muy querido, reyes asirios, pero él tenía una grave enfermedad a la piel que se llama lepra, y por supuesto una sierva de su esposa le recomienda que en Israel hay un personaje, profeta, que es poderoso y puede ayudarle. Bien, él toma una serie de objetos de valor, una serie de ropas de valor, y parte una caravana al encuentro o a la búsqueda de Eliseo. Llega a presencia del rey, y el rey, por supuesto, rasga su ropa y dice: yo no puedo hacer nada, porque es más o menos inubicable para nosotros, porque siempre Eliseo era casi como un hostigador para los reyes, entonces no había una relación muy buena entre eso. Y el rey se sintió presionado, porque como era una cosa, casi una comitiva diplomática, lo ponían en aprietos. Pero avisado Eliseo, dijo: no se preocupen, yo voy a intervenir. Llamó al representante de Asiria, Naamán, y con sus siervos le manda a decirle que se tiene que bañar 7 veces en el Jordán. Al principio Naamán lo tomó mal, pues dijo: bueno, si yo tengo ríos allá donde vivo, ¿por qué me manda este hombre a meterme al agua 7 veces? Que lo noto como no sé, como haber dado una solución para sacárselo encima solamente. Pero los siervos más sabios todavía, los que lo acompañaban, le dijeron: pero si un profeta te está pidiendo que te metas al Jordán 7 veces, hazlo. ¿Y cuál es el problema? Bueno, así lo hizo. Sucede que su cuerpo quedó limpio, quedó como la piel de un bebé, dice la escritura. Y aquí hay que resaltar 2 cosas importantes en esta historia. Uno es el hecho de que el hombre de Dios, el profeta de Dios, que es un
reconocible gran poder de enmendar un error de la naturaleza con la sola mención de una labor tan simple como bañarse en un río. Es como poner una pequeña tarea, quizás como para afirmar la fe del que está haciendo el trabajo. Y aquí aparece una segunda parte importante. Este Naamán quedó muy agradecido, entonces por lo tanto se presenta ante Eliseo y le dice: mira, yo traigo oro, traigo plata, traigo ropa, te puedo regalar todo lo que traje, ¿no? Y Eliseo, como muy buen hombre de Dios, no relaciona las cosas de Dios con el dinero, como lo hacen hoy día los innombrables. Y lo dejó ir. No te preocupes con que tú estés agradecido de Jehová, basta, y se acabó el asunto. Partió nada más con su cargamento de oro y plata. Pero el sirviente o el aprendiz, el padawan, como diría alguno, de Eliseo, no aguantó la tentación. Y este siervo llamado Gehazi parte atrás de Naamán, pues, sin que Eliseo por supuesto supiera siquiera, y lo intercepta a mitad de camino y le dice: ¿sabes qué? Mi amo lo recapacitó y realmente sería bueno algunas cositas. Da vergüenza ajena incluso escuchar esto, pero es así. Por supuesto, Naamán le entregó una buena cantidad de riqueza. Se despidieron, chao, y listo. Bien, y este muchacho, Gehazi, fue y escondió este tesoro prácticamente que recibió. Pero por supuesto, como Eliseo tenía un contacto divino muy bueno con Dios, inmediatamente lo supo. Y al interrogar a este aprendiz, por supuesto que lo descubrió en forma inmediata. En castigo por esa actitud, él iba a recibir la enfermedad que Naamán había dejado en el río Jordán, por haber recibido el dinero. Y me gustaría mucho que eso fuese un símbolo de la podredumbre de los pastores asalariados, que corren tras Naamán para recibir dinero a cambio de favores espirituales. Terrible. En otra ocasión, que también esto es resaltable, Eliseo acompaña a un grupo de personas a cortar unos árboles, preparando cierta celebración, preparando cierto ágape, y en uno de esos trabajos, a uno de los personajes se le desmonta el hacha del mango. Y por supuesto, en esa época, un objeto metálico como un hacha, y tan útil como un hacha, era una pérdida. Entonces, muy penosamente le avisa a Eliseo: se me cayó el hacha en el agua, me va a ser difícil recuperarla. Una cosa tan pesada como esa se va a ir al fondo del lago y va a ser difícil recuperar. Y Eliseo realiza un milagro digno de Jedi, ¿no? Pues hace reflotar el metal en el agua y le pide al joven: tómalo y recógelo. Y eso es, para la época y para cualquier época, espectacular, demostrando de que realmente Eliseo era el heredero de Elías. También hay otro momento brillante, y lo estoy tratando de dar en el orden de la historia, y quiero que comprendan que no puedo dar muchos detalles porque ya les he dicho de que los temas yo trataré de no hacerlos muy largos, y ya está alargándose mucho. En una ocasión estaba con otro padawan, porque el otro había sido despedido, y sucede que los sirios estaban ya con intenciones de dominio las tierras del sector de Samaria, sectores cercanos a donde estaba viviendo Eliseo. Y en una ocasión el siervo se levanta y ve que están aproximándose unas polvaderas en el horizonte, y se da cuenta que son los asirios que vienen con toda la intención de tomarse el lugar. Y Eliseo sale con esa frase que la encuentro maravillosa realmente. Le dice: no te preocupes, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Una frase muy profunda, porque demuestra que en ocasiones que nos sentimos muy solos, que nos podemos sentir muy desamparados, podemos estar acompañados por verdaderos ejércitos celestiales. Pues con esto hace que el siervo abra sus ojos y quedó sorprendido porque vio los montes llenos de ángeles dispuestos a la batalla, lo que es absolutamente también espectacular, y demuestra que ahí podríamos entrar a detallar muchos otros detalles, pero por ejemplo, básicamente, que hay cosas que el ojo humano no percibe, y que sí Eliseo las percibía. También Eliseo le profetiza a Sahel, un sirio, que él será el futuro rey de Siria. Sucede que alguien le mandó a preguntar por la salud del rey de Siria, y enviaron a este joven llamado Sahel. Y cuando Eliseo lo mira, aparece en Eliseo que queda de manifiesto, porque de hecho el poder él sabía que lo tenía, que era el poder de ver el futuro. Ve a este hombre, fija los ojos en él,
a tal extremo que el emisario, este joven, se conmueve al ver la mirada de Eliseo, porque encerraba tristeza, encierra angustia, dolor, y incluso siente confundido y avergonzado este muchacho. Y lo que sucede es que Eliseo vio el futuro en el rostro de este joven y le dice: lo que veo es que tú serás el próximo rey del día y que tú vas a hacer gran daño a mi pueblo. Vas a estrellar a los niños recién nacidos contra las piedras. Vas a abrir el vientre de las embarazadas con tus espadas. Vas a matar a los ancianos. Vas a torturar y aniquilar a mi pueblo. Y ver esa maldad para mí es conmovedor. Tipo quedó pero absolutamente out. Y de hecho esto se cumplió rápidamente, porque le envió el mensaje al rey que había mandado a preguntar por su salud, y al tiempo este fue el rey de Siria que definitivamente destruiría a Samaria como la capital de los 10 reinos. Uno de los últimos actos de Eliseo es enviar a ungir a Jehú. Jehú es un joven príncipe que es, por supuesto, mencionado por Eliseo para ser rey, con la misión de terminar con el culto a Baal y también eliminar a Jezabel, que también es advertido por Eliseo y también lo fue por Elías, que ella iba a ser comida por los perros. Dándose cumplimiento a esto, Jehú logra conspirar contra el gobierno establecido, que toma el gobierno y ordena lanzar a Jezabel desde un balcón donde se revienta en el suelo. Dejan ahí su cadáver mientras él entra al palacio y hace todas las operaciones de toma de poder, de ordenar el gobierno nuevamente. Y una vez que se acuerda de que tenían afuera a esta mujer y se vayan a recogerla y la sepultan, y que los perros ya se la habían comido prácticamente completa, dejando solo las palmas de sus manos y las plantas de sus pies, que es un símbolo también importante que tomen en cuenta con respecto a lo que yo les decía en el tema anterior, al símbolo que es Jezabel. Porque Jezabel también, en el tiempo del fin, los perros se le van a ir encima. Y el símbolo perros es un símbolo de que los mismos pastores se van a ir, y pastores dentro de la iglesia y pastores hijos de las hijas se van a ir sobre ella. Eliseo muere bajo el reino de Joás, lleno de años, no se sabe, se calcula que entre los 95, 96 años es sepultado, y en el momento, dice, de la sepultación ya lo tenían predispuesto, venía otro cortejo, y en esa época habían bandas armadas de asaltantes, bandoleros, y cuando ven venir a estos bandoleros, soltaron el cuerpo del que iban a sepultar, y este rodó hacia la sepultura de Eliseo, y con solo tocar el cuerpo de Eliseo resucitó. Fue como el último milagro post-mortem. En Eliseo es importante, y vuelvo a rescatar el hecho de que existen muchos misterios en estas tierras santas que nosotros no tomamos en cuenta. Como hallazgos arqueológicos importantes está este lugar encontrado, y también hay otro hallazgo importante que está en esta época, que es el hallazgo de la casa de Eliseo. Eliseo tenía su lugar de habitación ubicable, bien ubicable cuando digo, porque la gente cuando lo necesitaba iba a su casa, los otros profetas iban a su casa, los seguidores, incluso la escena que da cumplimiento a más son los que están con nosotros que los que están con ellos, es desde su casa. Y esta casa fue encontrada arqueológicamente. Bien, se ha hecho un análisis profundo. Cada uno, el que quiera meterse más adentro de estos misterios, puede hacerlo. Están las pautas dadas. Sé que para muchos va a llamar la atención esto de Gilgal, de los gigantes, de los Nefilim, y también de los 3 lugares sagrados que son Betel, Jerusalén y Gilgal. Espero que Dios les bendiga y nos encontramos en la próxima ocasión.